Hay algo que muy pocos médicos se atreven a decir, pero yo estoy dispuesto a hacerlo, aun si eso me cuesta mi carrera. Porque sí, tanto los infartos cerebrales como los ataques al corazón son enfermedades que podrían desaparecer de la faz de la Tierra, así de claro. Y no estoy hablando de hipótesis. Existe una manera clara y comprobada para prevenir que aparezcan, una que evitaría que miles de personas terminen conectadas a una máquina o mueran de forma repentina. Soy el doctor Mariano Acevedo y como neurólogo con más de 37 años de experiencia, puedo decirte que sí es posible pasar toda tu vida sin sufrir un infarto cerebral, si tomas decisiones correctas a tiempo. Incluso si eso significara que nosotros, los especialistas en cerebro, tuviéramos que cerrar nuestras clínicas y consultorios, yo lo seguiría diciendo, porque es lo correcto. Ahora bien, ¿qué es exactamente eso que debes saber? Y aquí quiero que prestes mucha atención. La hemorragia cerebral es aún más letal que el infarto cerebral. Mientras que el infarto cerebral tiene una tasa de mortalidad cercana al 5%, la hemorragia cerebral ronda el 40% y te voy a explicar por qué. La mayoría de los órganos más importantes del cuerpo están protegidos con una presión interna alta. Por ejemplo, los músculos ejercen una presión casi tan firme como una piedra, lo cual ayuda a sostener las paredes de los vasos sanguíneos y evita que se rompan con facilidad. Pero el cerebro es distinto. El cerebro es básicamente agua, y su densidad es casi igual a la del agua. Por eso, la presión que recibe las paredes de sus vasos es mucho más intensa. Si se presenta una situación de presión anormal, el vaso simplemente se revienta. Y como el cerebro es tan blando, la ruptura continúa hasta que las presiones internas y externas se equilibren. Eso significa que aunque se rompa un vaso pequeño, el daño puede volverse enorme en segundos. Y hay algo más grave. Las neuronas son las células más frágiles de todo el cuerpo humano y son las primeras en morir si se ven afectadas. Por eso, a lo largo de la evolución, el cuerpo ha desarrollado un sistema de defensa impresionante para proteger el cerebro como un cráneo grueso, 3 capas de membranas y hasta líquido cefalorraquídeo que lo hace flotar dentro del cráneo, dándole un efecto de amortiguación. Aún así, cuando se produce una hemorragia, el cerebro entra en crisis total. Y no por la sangre en sí, sino porque el cuerpo reacciona a ella como si fuera una sustancia peligrosa. La sangre solo debería circular dentro de los vasos. Los glóbulos rojos se encargan del oxígeno, el plasma lleva nutrientes, recoge desechos y los glóbulos blancos solo salen en situaciones de emergencia, para combatir infecciones. Pero si una arteria se revienta, todo ese contenido entra al tejido cerebral como un tsunami y ahí empieza el desastre. Nuestros tejidos, y especialmente el cerebro, le temen a la hemoglobina. Y aunque suene contradictorio, porque la hemoglobina es esencial para transportar oxígeno, cuando sale del vaso sanguíneo, se convierte en un veneno. Sí, un tóxico y más aún para las neuronas. Cuando esa hemoglobina toca directamente el tejido cerebral, empieza a matar células nerviosas. Y eso no es todo. El plasma, al salir del vaso, activa una reacción en cadena. El cuerpo interpreta que algo se ha roto y comienza a formar coágulos. Uno de los compuestos que participa en ese proceso es la trombina, una proteína del plasma que en ese contexto también resulta tóxica para el cerebro. Entonces, el sistema inmune reacciona. Cree que está siendo atacado por un agente externo y envía glóbulos blancos a devorar los restos de sangre. Ese proceso, que se llama inflamación, debería ayudarnos a sanar, pero en el cerebro, ese intento de defensa causa aún más destrucción. Imagínalo así. Te caes de niño, te raspas la rodilla y no limpias bien la herida. Días después se forma pus. Eso que ves ahí no es suciedad. Son los glóbulos blancos que murieron tratando de eliminar la infección. En el cerebro ocurre algo similar. La sangre se comporta como si fuera un enemigo. Y el cuerpo comienza a atacarse a sí mismo. Neurona tras neurona muere mientras los glóbulos blancos tratan de, entre comillas, limpiar lo que no deberían. Y eso se multiplica aún más por 3 factores. Primero, la presión física que ejerce la sangre acumulada. Segundo, el daño químico de la hemoglobina y la trombina. Y tercero, la reacción inflamatoria exagerada, que se convierte en autodestrucción. Todo eso junto es lo que provoca que una hemorragia cerebral no solo sea peligrosa, sino devastadora. A diferencia de una apendicitis, que si se revienta se puede limpiar con cirugía, el cerebro no te permite hacer eso. No se puede lavar, no se puede extraer la sangre sin destruir el propio tejido. Si abres el cráneo e intentas remover la sangre directamente, matas al paciente, porque como ya dijimos, el cerebro es tan blando y acuoso que cualquier manipulación mecánica lo destruye. Entonces no queda otra opción. O el cuerpo limpia la sangre por sí mismo, o hay que usar medicación antiinflamatoria potente, y aún así el daño puede ser irreversible. Eso nos lleva al gran problema.
El cerebro no permite intervenciones directas como en otros órganos y cuando una hemorragia ocurre, muchas veces lo que queda es una zona muerta, una cavidad, un agujero. Así que sí, podemos decir con toda certeza que la hemorragia cerebral es mucho más agresiva y destructiva que el infarto cerebral. Lo más doloroso de todo esto es que en la mayoría de los casos, la tragedia pudo haberse evitado. Si la persona se hubiera hecho un estudio a tiempo, habría sido posible detectar el aneurisma que terminó provocando la hemorragia. Porque sí, hay dos tipos principales de hemorragia cerebral. Está la hemorragia intracerebral, cuando se rompe un vaso pequeño dentro del tejido cerebral. Y la hemorragia subaracnoidea, cuando se rompe una arteria más grande en la parte externa del cerebro. Y esta última es letal. La hemorragia subaracnoidea tiene una tasa de mortalidad entre el 40% y el 50%. Puede provocar muerte súbita en personas jóvenes, de entre 40 y 50 años, en pleno día y sin aviso previo. Y en el 85% de los casos, la causa es la ruptura de un aneurisma. ¿Qué es un aneurisma? Es una arteria que se infla como un globo por dentro. Como las arterias grandes tienen paredes elásticas, pueden dilatarse lentamente sin causar dolor. Pero esa dilatación debilita la pared. Y a medida que el globo crece, el riesgo de que reviente aumenta exponencialmente. El problema es que no da síntomas. He visto aneurismas de varios centímetros en estudios, y los pacientes vivían con total normalidad, sin saberlo. Entonces, ¿es posible detectarlo antes de que explote? Sí, hoy en día, con la tecnología médica actual, es completamente posible. Y si ya pasaste los 40 años, deberías considerar seriamente hacerte un MRA. El MRA, también conocida como angiografía por resonancia magnética, no es lo mismo que un MRI porque el MRI muestra el tejido cerebral y el MRA muestra solo los vasos sanguíneos. Y gracias al avance de esta tecnología, podemos detectar aneurismas muy pequeños antes de que crezcan. Si se encuentra uno en etapa avanzada, con riesgo de ruptura, se puede intervenir sin cirugía abierta. Con un catéter se introduce una especie de espiral metálica, también llamado coil o coiling, dentro del aneurisma, y se sella desde adentro. Con eso, se evita que reviente por el resto de la vida y sí, tal vez pueda ser un poco caro, pero en comparación con el precio de tu vida, vale absolutamente la pena. En algunos países de América Latina estos estudios pueden ser costosos, pero hay clínicas que los ofrecen a precios accesibles, sobre todo si no estás buscando un diagnóstico hospitalario de altísima complejidad. Si tienes buena salud general y solo deseas hacer un chequeo preventivo, hay centros de diagnóstico por imágenes en muchas ciudades que ofrecen el servicio. Solo tienes que preguntar. Y una recomendación extra, pregunta cuántos teslas tiene su resonador magnético. Si te dicen 3 teslas, estás ante un equipo de alta resolución que es el ideal. Si es de 1.5 teslas, también es una excelente opción. Pero si es menos de eso, quizá la calidad no sea óptima. Así que si puedes hacerte un MRA en un equipo de 1.5 teslas o más, y tienes más de 40 años, hazlo al menos una vez en tu vida. Y ahora volvamos al punto clave. Existe una forma clara de evitar un infarto cerebral durante toda tu vida. Incluso si eso nos dejara impacientes a los neurólogos, yo seguiría diciendo esta verdad, porque es lo correcto. Si ya pasaste los 50, lo primero que debes saber es en qué etapa de riesgo estás. ¿Solo tienes factores de riesgo o ya desarrollaste arteriosclerosis? Si ya tienes arteriosclerosis, tu cerebro está en fase previa al accidente. Y en ese caso, necesitas actuar con toda seriedad. Ahora bien, ¿cómo empieza todo esto? El proceso arranca en los vasos sanguíneos sanos, pero estos pueden lesionarse por diversas razones como una lesión física, como la presión arterial elevada que puede abrir pequeñas grietas en la pared del vaso. O también puede ser por una lesión química, que puede ser causada por una mala alimentación, el cigarro o sustancias tóxicas que llegan a dañar el revestimiento interno de la arteria. Si mantienes esos hábitos dañinos, esas microlesiones se vuelven repetitivas y constantes. Y aquí entra en juego el colesterol. El colesterol es una sustancia vital, tan importante, que cada célula de tu cuerpo sabe cómo fabricarlo. Es esencial para producir hormonas sexuales y hormonas esteroides, que regulan el crecimiento, la reproducción y la defensa del cuerpo. Pero el problema es el exceso. Cuando comemos en exceso, el hígado, que fabrica colesterol para el resto del cuerpo, lo produce de más y empieza a enviarlo por la sangre. Pero los órganos que lo necesitan, como las glándulas suprarrenales, los ovarios o los testículos, ya están saturados. Así que ese colesterol queda circulando en la sangre sin destino. Eso es lo que conocemos como hiperlipidemia o colesterol alto. Y aquí viene el verdadero peligro. El cuerpo humano nunca tuvo que lidiar con un exceso de colesterol durante 350.000 años de evolución. Solo en las últimas décadas hemos tenido tanto, que no desarrollamos un sistema efectivo para recoger el excedente.
Así que el colesterol simplemente sigue flotando en la sangre sin control. Ahora, imagina una arteria con una pequeña herida causada por presión alta. El colesterol en exceso, sin lugar a donde ir, se pega justo en esa zona dañada, como un marginado que nadie acepta. Entonces llegan los macrófagos, que son como los basureros del cuerpo, y tratan de devorarlo. Pero no pueden con tanto. Se saturan, explotan, y otros macrófagos vienen a limpiar el desastre. Luego entran los glóbulos blancos, y se activa una inflamación crónica. Ese proceso puede durar años y poco a poco, en la pared del vaso se forma una masa de colesterol que crece como un tumor. Eso es la aterosclerosis o endurecimiento de las arterias. Y lo más alarmante es que no causa síntomas. Puede desarrollarse durante 5, 10 o incluso 20 años, sin que te des cuenta. La aterosclerosis es como una bomba de tiempo silenciosa. Durante años, esa masa blanda de colesterol se va acumulando en la pared de la arteria. Y aunque parezca estable, es frágil como gelatina. Entonces ocurre lo inevitable. La presión arterial se eleva un día, la masa se rompe desde dentro, y ese colesterol espeso y sucio invade el flujo sanguíneo. El cuerpo cree que es una hemorragia, las plaquetas entran en acción, como si estuvieran taponando una herida, pero lo que hacen es formar un trombo que bloquea por completo la arteria. Así, una obstrucción que se formó lentamente durante 20 años, termina en un infarto cerebral en apenas 30 minutos. Y todo esto ocurrió sin que sintieras absolutamente nada. Ni un síntoma. Ni una señal de advertencia. Por eso lo repito, lo ideal es evitar que la arteriosclerosis se forme desde el principio. ¿Y qué cosas aumentan ese riesgo de arteriosclerosis? Primero, hipertensión. Segundo, diabetes. Tercero, tabaquismo. Y cuarto, colesterol elevado. Estas condiciones, por separado, ya son peligrosas. Pero combinadas, aceleran el proceso de forma brutal. Si tienes uno o más de estos factores, asume que todas las arterias de tu cuerpo podrían estar siendo afectadas. Y para detectarlo, existe una prueba sencilla, el ultrasonido de carótidas. Con él se puede ver si ya hay acumulación de placa en las arterias del cuello. Y si se encuentra alguna, no significa que solo ahí esté el problema. Significa que probablemente el daño ya está en todo el sistema arterial. Si el estudio muestra que tus arterias están limpias, perfecto, sigue cuidando tu salud. Pero si ya hay daño, entonces debes actuar con rigor científico, según el nivel en el que te encuentres. Si actúas con la estrategia adecuada, puedes detener el avance de la enfermedad justo ahí. Y si lo logras, podrías vivir el resto de tu vida sin sufrir jamás un accidente cerebrovascular. El verdadero infierno comienza cuando entras en la fase 3. Pero incluso ahí, con tratamiento y compromiso, aún puedes recuperarte y vivir con normalidad. Lo mejor, por supuesto, sería actuar desde los 30 o 40 años, o incluso antes. Y si ya tienes factores de riesgo, hacer todo lo necesario para que no afecten tus arterias. En resumen, los infartos cerebrales y del corazón no son enfermedades inevitables, son complicaciones que se forman poco a poco, por factores que tú sí puedes controlar, no aparecen de golpe, se construyen en silencio, hasta que un día, sin aviso, te derriban. Por eso, cuando decimos cuida tu salud, no es un cliché, es un llamado real. Todo esto significa que, primero, come equilibrado, no más ni menos, sino de forma variada y con nutrientes reales. Segundo, mantén tu peso, sin subir ni bajar bruscamente. Tercero, muévete todos los días, al menos una hora de ejercicio aeróbico. Cuarto, desde lo más profundo de mi corazón te lo pido, no fumes, reduce el alcohol y duerme bien. Quinto, tómate la presión con regularidad, hazlo tú mismo. Hoy día puedes conseguir un tensiómetro y controlar tu salud en casa. Estas enfermedades no existían antes porque la gente no vivía tanto. Durante miles de años, debido a la deficiencia en el control de enfermedades, moríamos a los 40 o 50 años, y no llegábamos a ver estos problemas. Pero hoy vivimos más. Y si quieres que esos años extras sean buenos, sanos y lúcidos, entonces cuida tus arterias desde ya. Y lo mejor de todo es que no necesitas hacer nada extremo ni costoso. Solo aplicar lo que ya sabes. Sentido común, disciplina y responsabilidad contigo mismo. Si llegaste hasta acá y la información te pareció útil, no olvides dejar tu like y suscríbete activando la campanita para tener información valiosa para tu salud de primera mano. Te agradezco mucho por haberme acompañado hasta el final y nos vemos en el siguiente video.